Se cumplen 25 años del cruel asesinato de Miguel Ángel Blanco a manos de la banda terrorista ETA y el 60% de los jóvenes a día de hoy no conocen qué pasó con la figura del concejal del PP de Ermua. Algo está pasando en nuestra sociedad para no haber sido capaces de trasladar lo que ocurrió durante esos años, y eso es parte culpa también del blancamiento que se está haciendo y se hizo a la banda terrorista ETA. Tenemos un ejemplo muy cercano, la Ley de Memoria Democrática pactada con Bildu, que vamos a ver el próximo jueves. Decía Mari Mar Blanco y algunos exdirigentes socialistas que es una ley indecente e injusta. Aquí arranca Cuestión de Prioridades. ¿Qué tal estaban? Buenas noches. Semana intensa en lo político, pese a estar a mediados de julio. Mañana se celebra el primer debate sobre el estado de la nación en los últimos 7 años. Y esperen un segundo porque tengo que comentarles una última hora. Bueno, luego seguiremos. Como decía, mañana se celebra el debate del estado de la nación en los últimos años. Ha cambiado mucho el panorama político, desde luego, desde entonces. Pedro Sánchez es el primer debate, el primer examen que se enfrenta desde que fue presidente de este país. El jueves se aprobará también en el Congreso la Ley de Memoria Democrática, gracias a los votos de Bildu. Y al día siguiente tendremos el Gobierno y la Generalitat de Cataluña retoman el diálogo tras el caso Pegasus. Ha dicho hoy Pere Aragonés: no sé a qué Pedro Sánchez me voy a encontrar en la Moncloa. Bueno, hoy vamos a desengrasar un poco de tanta política, no vamos a hablar solamente de eso. Hoy tendremos con nosotros también a una mujer que tiene un currículum totalmente envidiable, impresionante. Ella ha trabajado en varias empresas del IBEX. De hecho, ella es parte importante del resurgimiento y de la imagen de Bankia en los peores momentos, cuando fue nacionalizada por el gobierno. Estamos hablando de Amalia Blanco. Ella es actualmente presidenta de A Contracorriente Films. Hablaremos mucho con ella de cine, de los nuevos hábitos del consumo del séptimo arte. El Gobierno regional también, vamos con la noticia de este día en Castilla y León. Va a intentar replantear algunos acuerdos y los agentes económicos creen que todo ha saltado por los aires en el diálogo social. Ru García Ribote, buenas noches. Era una reunión difícil, muy tensa, muy extensa también. ¿En qué ha quedado finalmente? Bueno, pues para mañana se han convocado 6 mesas de negociación en 6 consejerías diferentes. El Gobierno regional ha pedido que se renegocien o replanteen 9 de los 18 acuerdos que todavía estaban vigentes en el marco del diálogo social. Recordemos que la reunión estaba convocada para el 29 de junio, no se pudo celebrar por el positivo en COVID del presidente. Hoy por fin hemos visto esta imagen, reunión a la que también ha asistido el vicepresidente Juan García Gallardo, a pesar de no formar parte del Consejo del Diálogo Social. Más de 3 horas han estado reunidos el Ejecutivo Regional con patronal y sindicatos. El tono dicen que ha sido bueno, pero la resolución no ha gustado a los agentes sociales. Vamos a ir viendo uno a uno lo que han dicho los protagonistas de esta reunión del diálogo social. Vamos a empezar por Comisiones Obreras, por Vicente Andrés. Ha calificado el encuentro de decepcionante. Sí, decepción e incertidumbre ante lo que vendrá en el futuro. Ha dicho el secretario general de Comisiones Obreras, ha señalado que esperaba que Mañueco fuera más tajante y que defendiera los acuerdos que fueron firmados por él mismo. Cree que los acuerdos que tienen que ver con las consejerías del PP van a salir adelante, pero es pesimista en lo que atañe a la Consejería de Industria, Comercio y Empleo. El resultado es de mucha incertidumbre, pero con ruptura por parte de una parte del Gobierno y de continuidad con otra. Y es una anomalía que no sé cómo la vamos a poder sobrellevar. No sé ni tan siquiera si será sostenible, pero bueno, nosotros vamos a intentar que nuestra comunidad se mantenga ese espíritu, porque nosotros somos parte de la sociedad, queremos construir. Por su parte, el líder de UGT ha dicho que el diálogo social ha saltado por los aires en Castilla y León. Sí, así mismo lo ha dicho. Faustino Temprano ha señalado que no están de acuerdo con la propuesta del presidente de la Junta, pero que aún así van a asistir a todas las reuniones que les convoquen porque ellos defienden el diálogo social. Ha añadido que el consejero de Industria ha declarado que por encima del diálogo social está
el acuerdo del pacto de gobierno. Cuando se nos convoque a una reunión, vamos a asistir a todas las reuniones que se nos convoque. Para nosotros, la participación institucional, somos agentes sociales y económicos y, desde luego, respetamos a las instituciones. Si hemos expuesto de que no están siendo leales con nosotros, terminaremos en los tribunales. Ruth, patronal y sindicatos han hecho una rueda de prensa conjunta, han hecho declaraciones conjuntamente a la salida de esa reunión en la Junta de Castilla y León. El presidente de la COE, Santiago Aparicio, ha dicho que ha sido un día muy duro y lo ha calificado como complicado y muy triste. Sí, Santiago Aparicio ha calificado la situación de surrealista y sin sentido. La reunión de hoy no invita al optimismo, ha dicho, y de hecho ha hecho varias preguntas a Mariano Beganzones. Aparicio le ha preguntado que cuál es el problema para no cumplir con lo firmado y que qué es lo que han hecho firmando los acuerdos. El presidente de la COE se respondía a sí mismo diciendo que parece que lo que han hecho ha sido perder el tiempo. No ha obtenido réplica por parte del consejero de Industria. Ha sido un muro infranqueable el poder exponer todo tipo de argumentos sólidos y consistentes por parte de la parte trabajadora y de la parte empresarial, pero no ha habido ningún tipo de recepción de los mismos por parte del Gobierno y fundamentalmente por parte del consejero de Empleo. Bueno, versión muy diferente tiene el consejero de Industria de Vox, el señor Beganzones. Él dice que todo ha salido a la perfección y te quiero preguntar, Ruth, ¿qué ha dicho sobre todo de la polémica sobre los recortes de subvenciones a sindicatos y patronal anunciada por su propio partido? Bueno, pues dice que nada tiene que ver con el diálogo social y que, por supuesto, los recortes siguen adelante. El consejero de Industria ha defendido que no es que no quieran ejecutar los acuerdos, sino que hay que adaptarlos al marco jurídico del sector público. Yo creo que ahí no hay ningún muro infranqueable. Lo que hay que hacer es sentarse, seguir negociando. Todas las partes, y en los agentes sociales y económicos y el Gobierno, nos hemos comprometido a sentarnos en esas mesas y a negociarlo todo. No es un recorte, es destinar un presupuesto a políticas más eficaces para los castellanos y para los leoneses. Aquello sí sigue adelante, todos aquellos puntos. Sí, esos 10 medidas, sí, por supuesto. Bueno, pese a que se van a revisar varios acuerdos por imperativo de Vox, el que quiere mantener todo lo pactado es el consejero de Economía y Hacienda. Sí, esa es la disposición del consejero de Economía. Carriedo ha vuelto a insistir en que el diálogo social es útil y necesario y ha defendido que la voluntad del Ejecutivo es alcanzar acuerdos. Quiere dar cumplimiento a los ya vigentes y llegar a otros nuevos. Reconoce Carriedo que las posiciones están alejadas, pero que siempre se puede llegar al consenso. Las 6 consejerías del Gobierno de Castilla y León vamos con voluntad de alcanzar acuerdos y los miembros del diálogo social nos han manifestado que ellos también van con la voluntad de que esas mesas sean útiles y, por tanto, sirvan para lo que tienen que servir. Y aunque es verdad que las posiciones iniciales, no vamos a negarlo, pues son distantes, pero esto ha pasado muchas veces en el ámbito del diálogo social, que desde posiciones iniciales muy alejadas se llegan a puntos de encuentro. Bueno, les voy a leer un tuit que acaba de publicar hace unos minutos, Juan García Gallardo, el vicepresidente de la Junta de Castilla y León. Dice: mañana convocaremos 6 mesas de diálogo para abordar 23 cuestiones sociales prioritarias. Será el momento de comprobar la utilidad de sindicatos y patronal. Y añade: el diálogo social seguirá siendo posible en Castilla y León, a pesar de quienes parecen condicionarlo al importe de la financiación. También hemos sabido que mañana mismo Familia y Educación convocan a sindicatos y patronal el próximo miércoles, mañana, para revisar los acuerdos y explorar nuevos pactos. 2 consejerías dependientes del Partido Popular. Bueno, voy a presentar a los tertulianos que me acompañan esta noche aquí en el plató de Madrid. Estamos como todos los lunes y no estamos derretidos de momento, pese al calor que hace en esta ciudad. Albert Castillo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de estar contigo. Bueno, Carmen Locinas, ¿todo bien? ¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí no hace... Aquí está muy bien. Aquí no te derrites, por lo menos. Miedo me da, Maite Alcaraz, salir a la calle dentro de un rato. Sí. Ahora a ver si baja un poco la temperatura. Bueno, veremos. Bueno, ¿qué os parece que se revisen, Albert, los acuerdos y las formas de trabajar en el diálogo social? Pese a que, es verdad que ya estaban consolidadas desde hace mucho tiempo. ¿Es sano hacer eso? Es mágico. Han conseguido
que patronal y sindicatos vayan juntos. Esto me parece maravilloso, es un hecho sin precedentes, ¿no? Y me hace mucha gracia que el mensaje que estamos dando a la población es que el diálogo social es subvención. Y a más diálogo social, más subvención, te quitan subvención, se acaba el diálogo social. No entiendo esa relación entre la subvención pública y el diálogo social. A ver, en Castilla y León hay 98.400 subvenciones al diálogo social. En total, 785 millones de euros. Y van a tocar 20. Y por 20 se ha armado la que se ha armado. Que me lo expliquen. No lo entiendo, no lo comprendo. Claro que hay que revisar 785 millones y habrá que sacar mucho más de los 20 millones para repartir entre quien de verdad necesita ese dinero y evitar subvenciones absurdas, chiringuitos, sean de empresa o sean de sindicatos. Me parece muy bien la política que llega y dice revisemos a quién estamos dando dinero, porque todos nos hemos apretado el cinturón y estamos en mínimos. Y no comprendo que ahora sindicatos y patronal se rasguen las vestiduras porque les cierren el grifo de la ayuda pública. No lo comprendo. Maite. Bueno, yo respecto a lo que decía Albert, estoy bastante de acuerdo en que es una cosa inusual, ¿no?, que sindicatos y patronal vayan y tengan un mensaje común. Lo que a mí más me preocupa es que un gobierno no tenga una voz unificada, ¿no? Es cierto que el Partido Popular está aprendiendo un poco a cogobernar con Vox y sé que eso es difícil, pero yo también pongo por delante que hay compromisos como el diálogo social que cuando un gobierno los ha firmado, y hemos escuchado al consejero del Partido Popular, que creo que se llamaba Carredo, el consejero Carredo, que decía claramente que eso había que mantenerlo, porque, hombre, tiene que haber una línea de continuidad en los gobiernos, sobre todo cuando lo preside la misma persona, que es el presidente de la Junta de Castilla y León. Es verdad que ahora, en otras circunstancias, el señor Mañueco, pero entiendo que también se defienda por parte del Partido Popular a lo que se ha llegado. Hablo del diálogo social. Otra cosa es que, evidentemente, habrá que empezar a revisar todas esas subvenciones que antes se daban alegremente, y porque al final bueno, pues los agentes sociales son una parte fundamental de un Estado democrático como es España, y se consideraba que sin demasiados controles deberían ser subvencionados para que participaran y para que se comprometieran con el diálogo social. Creo que, como tú bien decías, Albert, esto no es a cambio de dinero, esto es a cambio de mejorar las condiciones de los trabajadores, y también, ¿por qué no?, para que las empresas sean más potentes desde el punto de vista económico, haya más inversión y sean bueno, pues mucho más diligentes, ¿no?, en lo que es la economía productiva. Pero eso no quiere decir que el Gobierno no tenga sus responsabilidades, y hoy yo creo, hombre, creo que la situación que se ha visto con unos consejeros diciendo una cosa, otros consejeros diciendo otra, los agentes sociales diciendo una tercera, me parece muy poco presentable para la sociedad de Castilla y León, que merece también que haya un punto común en ese gobierno y que por lo menos se sucedan de una manera leal los gobiernos, sobre todo cuando los preside la misma persona, que es el señor Mañueco. Pero no lo va a haber. No va a haber esa voz común porque pasa una cosa, que el que con incendiario se acuesta, quemado se levanta. Esto es así. Y esto es lo que ha ocurrido, evidentemente. No puedo estar más de acuerdo con Maite cuando dice, bueno, es que el consejero de Industria diga una cosa y el de Hacienda otra, pues ya mal empezamos. Esto estaba cantado, que Vox necesita hacer ruido y quiere hacerlo dentro del gobierno. Y lo primero que hace es reventar algo que le parece negativo, que es el diálogo social. Que haya acuerdos sobre el diálogo social, ¿le parece negativo? ¿Por qué? Porque ellos desprecian. Bueno, realmente Vox tampoco dice que quieran que no exista el diálogo social. Sí, quieren revisar acuerdos dentro del diálogo social. Bueno, claro, revisar acuerdos que están firmados ya, que hay una línea de entendimiento. Oye, si hay una línea de entendimiento, que no siempre es fácil poner de acuerdo a sindicatos y patronal, por cierto. Eso ocurrió también en la reforma laboral. No es la primera vez que ocurre. Ocurrió en la reforma laboral. Se pusieron de acuerdo patronal y sindicatos. Un acuerdo de ese tipo es oro molido. Respétalo.
pero a ellos no les interesa ese tipo de acuerdos. Desprecian a la patronal, la desprecian y desprecian a los sindicatos, especialmente a los sindicatos, claro está. Entonces, bueno, pues esto lo vamos a ver reproducido más veces. Regando con dinero público. Son cosas distintas. No pongamos la lupa demasiado a ver si descubrimos que alguien se lleva pasta por no hacer nada. Sigamos como estamos. Gobierne PP o PSOE, que ya estamos. Pero, querido Albert, ¿esto es lo que me decís? Pero, querido Albert, las soluciones... No, perdona una cosa. Tú te olvidas de algo, y es que en la génesis de Podemos, de Vox, es que sabes, los extremos, en la génesis de Vox estaba en un chiringuito también, de esos que ellos ahora dicen perseguir. Estaba en un chiringuito para mantener sueldos y momios que habían de gente que necesitaba, pues... y se estaban esos momios. Ahora, ¿qué lecciones van a dar aquí ahora ellos? Hay una asignatura pendiente que tienen que hacer los sindicatos de este país. Los sindicatos, por la ley del 80, reciben la subvención en base a los afiliados que tienen. ¿Quién sabe cuántos afiliados tiene Comisiones y UGT? Ellos mismos, porque nunca ha habido una auditoría independiente o un portal de la transparencia donde se vea quién paga la afiliación y quién no la paga. De manera que ellos le dicen al Gobierno: tenemos 1 millón de afiliados en UGT y 1 millón en comisiones. 1 millón que no se cree nadie. Durante la pandemia, el confinamiento, aumentó el número de afiliados. Es de locos, ¿no? Pero bueno, es lo que ellos creen que es así. No hay manera oficial para saber si es cierto o no. Y reciben este año un 100% más de subvención del Gobierno. 17 millones de euros entre estos dos sindicatos, 100% más. ¿A cambio de qué? La paz social, el diálogo, no hay manifestaciones, sube la luz, sube todo y ellos en casa. ¿Por qué? Porque mientras caigan 17 millones, ¿qué importa? Esta es la paz de los cementerios, no es la paz social. Los trabajadores merecen algo más. Para empezar, saber dónde van los 785 millones que pagan en impuestos en Castilla y León. Ni más ni menos. 20 están revisando y me parecen pocos. Habría que hacer una revisión mucho mayor, con empresarios y con sindicatos. Levantemos ya las alfombras. Ya está bien de aprovecharse de una situación decir organizada. Que el vehículo para levantar esas alfombras es Vox. Esto es lo que estás diciendo. Yo lo que digo estás es defendiendo, que me es igual estás quien defendiendo, venga, perdona. me es igual quien venga. Donde, si es Vox, es Vox. Si es Ciudadanos, es Ciudadanos. No, sí, pero da la casualidad Podemos venir que a Vox esto. Lo que hace, Podemos Albert, venir a esto. es intentar reventar el diálogo social. No estamos hablando solo de subvenciones. Lo que intenta es no malversar dinero público. En todo caso, yo creo... Vamos a escuchar a reventar Maite. el diálogo social, es decir, acuerdos que estaban ya establecidos, romperlos. Algo tan fructífero como es que se entiendan los sindicatos y la patronal, porque tú estás diciendo que hay que revisar incluso la representatividad de los sindicatos. Claro. Ahora mismo es el único elemento, también habría que revisar la representatividad de la patronal. En fin, ahora mismo, ahora algo que está articulado y que bueno, que es perfectamente discutible y revisable, pero algo que está articulado y que como mínimo hay una representación clara y nítida. O sea, articulado no, comprado. Vox dice que hay que reventarlo. Comprado. Que hay que reventarlo. ¿Cómo comprado? No digas comprado. Comprado. Al mejor postor. Está en la Constitución. Las dos únicas manifestaciones de comisiones y UGT en estos años han sido a favor del 25%, el 25% del castellano en Cataluña, y ahí estaba Comisiones y UGT en primera fila, y a favor del acercamiento de los presos de ETA. Vamos a escuchar a Maite. Vamos a escuchar a Maite. ¿Por qué? Albert, Carmelo, que tiene la voz muy potente y yo Maite creo tiene que la voz una más fina. cosa es el diálogo social, que yo estoy a favor, lo he dicho, lo mantengo, en eso estoy completamente de acuerdo con Carmelo. Creo que es un bien al que ha llegado el Partido Popular, que gobernaba solo la Junta de Castilla y León, el Partido Popular y los consejeros que se han sentado a negociar durante los meses pasados con sindicatos y patronal, y creo que es un bien común que hay que defender, pero eso no es óbice, desde luego, para que se investigue. Y, por cierto, es verdad, se levanten las alfombras de sindicatos y de patronal. Carmelo y yo hemos hecho mucha política, mucho periodismo en Madrid y sabemos a lo que llevó, por ejemplo, que no se levantaran las alfombras en determinadas cajas públicas en la Comunidad de Madrid, donde todo el mundo trincaba. Sindicatos de todos los colores, partidos, la patronal, y luego hay otro ejemplo, que es el de los ERE en
Andalucía, donde dejar las políticas activas de empleo en manos de los sindicatos ha llevado a uno de los mayores escándalos de corrupción de España de la historia moderna. Por lo tanto, yo creo que una cosa es una cosa y otra cosa que evidentemente, no sé si es Vox el que lo tiene que hacer, pero levantar las alfombras, poner el foco y dotar de transparencia a los agentes sociales, a mí me parece muy saludable. Todo eso es estupendo. Lo que no se puede es entrar, como entra, desde mi punto de vista, humilde punto de vista, Vox, que entra como elefante en cacharrería para decir yo lo reviento todo. Y yo lo reviso todo porque soy yo. Yo que tengo una representación minoritaria dentro del gobierno y que tengo una representación minoritaria en las Cortes de Castilla y León, pues yo ahora voy me permito el lujo de dinamitar nada menos que el diálogo social y enfrentar a consejería. Hombre, ¿cómo que no? Mañana 6 mesas de diálogo. Bueno, y ahora espérate. Hablan de una reducción del 50% en 3 años. Oye, es dinamitar. Bueno, vamos a terminar. Ahora seguimos con el debate seguramente encendido. Tenemos que ir a publicidad y a la vuelta hablamos del debate del Estado de la Nación que mañana arranca en el Congreso, del 25 aniversario también del asesinato de Miguel Ángel Blanco y otros asuntos de actualidad política nacional. Seguimos en directo en Cuestión de Prioridades, son las 9:56 de la noche. Ayer las instituciones y partidos aparcaron todas sus diferencias y polémicas para exhibir unidad frente al olvido sobre el asesinato de Miguel Ángel Blanco cuando se cumplen estos días 25 años de su secuestro, chantaje y posterior asesinato en un camino forestal en un monte de Lasarte. Durante unos minutos regresó el espíritu de Ermua, esta localidad vizcaína. A estas horas, hace 25 años, muchas ciudades se concentraban en señal de protesta y la imagen de las velas con la cara del joven concejal reflejaba la petición de toda España para que la banda criminal no cumpliera con su amenaza. Finalmente, ETA hizo, una vez más lo que consiguió, lo que quería y se salió con la suya. Vamos a ver algunos de los mensajes que ayer se escucharon en ese emotivo homenaje. El primero de ellos, hola Ruth de nuevo, el de Felipe VI, que acudió al funeral de Miguel Ángel Blanco, como recordarán, y que dijo que no nos podemos permitir que las nuevas generaciones ignoren lo que pasó. Sí, además de eso, el monarca señaló que las víctimas merecen nuestro respeto y máxima consideración. El rey Felipe VI puso ayer en primera persona lo que sintió al conocer el fatal desenlace de Miguel Ángel Blanco. Consternado, conmovido y desolado son algunas de las palabras que ayer escuchamos en su discurso. No podemos permitir que haya generaciones que ignoren lo que pasó en esos dolorosos días de nuestra historia, que no sepan cómo y por qué unió nuestra conciencia colectiva, que desconozcan algo que también contribuyó a asentar nuestra convivencia o el masivo movimiento que hubo en España tras un asesinato que marcó tanto nuestra vida democrática. También estuvo el presidente Sánchez, que pronunció una polémica frase que ha sido muy criticada. Sí, Pedro Sánchez se refirió a España y a Euskadi como dos países. Sus palabras desataron los comentarios de un buen número de políticos que criticaron duramente al presidente del Gobierno. En su intervención, Sánchez también defendió la necesidad de mantener viva la memoria de lo que ocurrió hace 25 años para que la sociedad no olvide. Y si hoy Euskadi y España son países libres y en paz, es gracias a todos y todas los que apostaron por la unidad de los partidos políticos frente al terror y el odio. También gracias a la labor de la justicia, a la imprescindible colaboración internacional que quiero hoy poner en valor, al valioso y valiente trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de la Ertzaintza, de la Policía Municipal y, por supuesto, a la sociedad vasca y a la sociedad española. Marimar Blanco, hermana de Miguel Ángel, no aplaudió las intervenciones de Pedro Sánchez y de Urkullu por sus alianzas con Bildu. Recordaron además que en un principio no estaba prevista su intervención y el PP incluso acusó al alcalde de Ermua de querer vetar sus palabras. Finalmente, ¿qué es lo que dijo Ruth? Bueno, pues pidió que no se silencie la voz y reclamó también que la memoria de las víctimas debe honrarse con grandes hechos y no con palabras u homenajes de un día. Marimar Blanco exigió que se respete la verdad de lo que ocurrió sin intoxicaciones. También pidió que la memoria democrática reconozca que en la historia del terrorismo hay víctimas y verdugos. Esto es lo que decía después del homenaje a su hermano.
hoy hubiera sido un emotivo y bonito día, desde luego, para romper cualquier tipo de negociación con Bildu y para romper y dar marcha atrás a esa vergonzosa y humillante ley de memoria democrática, que es lo que supone para las víctimas del terrorismo. Y vamos ya a la pregunta de Twitter, vamos a verla. ¿Cree que se está blanqueando todo lo que hizo la banda terrorista ETA? La respuesta mayoritaria ha sido el sí. Lo vamos a ver a continuación. Aquí está en la pantalla. El 65% considera que se están blanqueando los actos y los asesinatos de ETA. Vamos a cambiar de asunto. Mañana se celebra el debate sobre el Estado de la Nación. Hacía 7 años que no se fijaba este examen al Gobierno central. Tanto es así que entonces era Rajoy el presidente, Pedro Sánchez estaba en la oposición y ni Ciudadanos, ni Vox, ni Podemos tenían representación parlamentaria. Ruth, vamos a ver qué prevé el PP que ocurra en este debate sobre el Estado de la Nación de mañana. Bueno, pues desde el PP apuntan a que mañana se celebrará el primer debate de la Nación para Sánchez, que dicen que también será el último. El coordinador general del PP asegura que el gobierno está desgastado y que Sánchez convocará próximamente elecciones, pero que lo hará cuando más le interese a él y no cuando sea mejor para los españoles. Estoy convencido que mañana lo que vamos a percibir del presidente Sánchez es un proyecto agotado, un gobierno que ya no da más de sí, que hace tiempo que salió de reserva y por tanto ya no le queda combustible para llegar al final. Con los apoyos parlamentarios exiguos y no muy recomendables que tiene y los guiños innecesarios, creo yo, e insultantes que hizo en el día de ayer, la situación a la que llega el debate del Estado de la Nación, donde el gobierno tiene prioridades distintas al conjunto de los españoles. Bueno, la que no ha sido muy generosa con Pedro Sánchez a pocas horas de ese debate es Yolanda Díaz. La vicepresidenta primera declaraba en una entrevista al diario El País este fin de semana que al gobierno le falta alma. Hoy ha insistido y ha dado más detalles. Sí, este fin de semana la vicepresidenta reconocía que al gobierno le falta alma, como bien decías. También insistía que a pesar de eso nada va a romper el gobierno de coalición esta mañana. Los periodistas le han preguntado por esas declaraciones. Yolanda Díaz ha argumentado que el gobierno tiene que empatizar con los ciudadanos, que tiene que ponerse en sus zapatos y no solamente dedicarse a la gestión y a legislar. Creo que no hay solamente que gestionar, sino que también hay que empatizar con la ciudadanía. Tenemos que sensibilizarnos del malestar social que hay. Creo que nos toca empatizar mucho con el malestar social que hay. Bueno, ¿y qué le ha contestado hoy la portavoz del Gobierno a su socia de coalición? Pues Isabel Rodríguez ha dado la réplica a Díaz diciendo que gobiernan con corazón e inteligencia. La portavoz del Gobierno ha puesto un ejemplo concreto. Se ha referido a la respuesta que dio el Ejecutivo a los damnificados por la erupción del volcán en La Palma. Rodríguez asegura que el Gobierno está pendiente de cada situación. El Gobierno en su conjunto trabaja con corazón, con cabeza, es decir, con corazón y con inteligencia. Y este repaso que les hacía de la gestión de estos años y el que hará el presidente en el debate del Estado de la Nación mañana en el Congreso de los Diputados dan cuenta de ello. Maite, ¿le falta alma al gobierno, como dice Yolanda Díaz? Yo es que a la vicepresidenta segunda le preguntaría a qué gobierno pertenece. Estamos hablando de la tercera en el escalafón del Ejecutivo, que supongo que si le falta alma, ella no estará cómoda en ese gobierno y entiendo que no tendría que tener esas responsabilidades. Además, lo dice una persona que pone sobre la mesa continuamente la altísima sensibilidad que tiene el Gobierno de España con los más desfavorecidos, el escudo social. O sea que en las declaraciones que le hizo se refiere más a la falta de comunicación, a que no comunican bien ciertos logros, ¿no? Eso no es tener alma, la comunicación es otra cosa. O sea, se ha explicado fatal. Bueno, en fin, es que, por resumirte, José Luis, yo creo que es la nada. Es que Yolanda Díaz habla con palabras de madera, huecas, que no dicen absolutamente cosas muy bonitas, tenemos que ser muy felices. A mí me recordaba, y vuelvo otra vez a apelar a la memoria de Carmelo, cuando Cristina Almeida se enfrentó con Alberto Ruiz Gallardón en unas elecciones autonómicas y se pasó toda la campaña, Cristina Almeida, diciendo que
que no veía felicidad en la cara de la gente. Bueno, el testarazo que se dio contra Gallardón en las elecciones fue brutal. Pues esto es lo mismo, es decir, apelar a sentimientos, a emociones, cuando tú tienes el boletín oficial del Estado en tus manos, cuando, por cierto, has reformado el salario mínimo, lo has subido, has hecho una contrarreformita, pero bueno, una reformita laboral de la que deberías estar satisfecha, y ahora resulta que lo que no tiene el Gobierno es alma. En fin, creo que lo que no tiene el Gobierno efectivamente es una conexión con el electorado de izquierdas, que esa es otra cosa. Vale, pero esa es otra cosa. Me sirve muy bien esa última frase que dices. ¿Qué tiene que hacer Pedro Sánchez mañana, sobre todo para ilusionar y insuflar ánimos al electorado de izquierdas que lo está perdiendo? Lo estamos viendo en las últimas encuestas y sobre todo también, Carmelo, para acabar con esa incertidumbre que tenemos todos los ciudadanos fundamentalmente por la desorbitada inflación. No lo tiene fácil. No lo tiene fácil porque, bueno, pues este Ejecutivo le han caído, hay que reconocerlo, le han caído todos los problemas y todas las adversidades imaginables en los 2 años y medio que está funcionando. O sea, la pandemia, el volcán, los millones de Europa, la crisis, todo lo la malo, crisis, todo. La crisis energética, la guerra con Ucrania. Hombre, te quiero decir, yo creo que pocos gobiernos han tenido, digamos, en ese sentido, tan mala suerte de que les hayan caído tantos problemas. Los ha afrontado. Bueno, pues cada uno lo verá de una manera, pues con lo mejor que ha podido, seguramente. No creo que haya intentado hacerlo mal a propósito. Habrá metido la pata en algunas cosas, en otras habrá acertado. Pero es cierto que, hombre, que siempre se le ha visto la intención de proteger o intentar proteger, digamos, a la parte más débil de la sociedad. Sí, pero eso no le está dando réditos electorales a día de hoy. No le está dando réditos electorales porque no es verdad. Porque la adversidad es mucha. Porque la inflación, a pesar del fondo claro, sonoro de Albert, la inflación, por ejemplo. Teoría, Carmelo, pero vamos a ver, yo trato de ser, de verdad, trato de ser profundamente objetivo, porque eso de darle al espantapájaros leña y tal, no sé si funciona mucho. Yo trato de ser objetivo. En La Palma quién ha recibido la ayuda. Sinceramente, pues mucha gente. No, te lo aseguro que mucha gente. No, sí, mucha gente. Ni seguro un 20%. Que sí. Seguramente mucha gente. Y yo creo que no se ha hecho mal, que se puede hacer mejor y que hay varias administraciones coordinadas, pero no vamos a entrar en lo de La Palma, que nos desviaríamos de lo que nos pregunta José Luis. A mí me parece que este gobierno, hombre, ha intentado hacer las cosas seguramente con la torpeza que es propia de muchos políticos, pero con la mejor intención sí que ha afrontado situaciones muy graves. Por ejemplo, no me dirás tú a mí que ha sido un fracaso lo de los ERTEs. Pues ahí están, y ha habido que invertir mucho esfuerzo de un gobierno para parar el golpe de la pandemia, que es que este país se paró completamente. Ahora se enfrenta a la inflación. ¿Me vas a decir que de la inflación también tiene la culpa el gobierno? Le cae a él la responsabilidad, sin duda, y le cae a él y a los gobiernos que de todo el mundo les cae el desgaste que produce la inflación. Pero me vas a decir, ¿hay alguien que sea capaz de decirme a mí y demostrarme que de la inflación, que está el Reino Unido casi en el 11%, Estados Unidos en cerca del 9%, o no, cerca del 10%, Alemania, que es la gran Alemania, está en el 8 y pico. ¿Me vas a decir, querido Albert, que de eso también tiene la culpa la gobierno? Naturalmente que tiene parte de la culpa. Y de eso y de la muerte de Manolete, ¿te acuerdas? Sí, es posible, porque está en todos los ajos este hombre. A ver, esto es muy sencillo. En democracia hemos tenido un montón de presidentes buenos, malos, peores y mejores. Ninguno ha cruzado tantas líneas rojas como Pedro Sánchez. Ninguno ha mentido tanto al electorado como Pedro Sánchez. Nada de eso tiene que ver con lo que estamos hablando. Ninguno ha tenido tantos ministros, tantos presupuestos, tan abultado un gobierno ficticio como Pedro Sánchez. Sigues desviándote del Ninguno ha sido capaz de malgastar tanto dinero en tan poco tiempo como él. ¿Y sabes lo peor? Que ha tenido una lluvia de millones de Europa como no ha tenido ningún presidente anterior. Y no, lo curioso, deberías preguntar a tu presidente dónde está el dinero. Alguna responsabilidad tendrá el que los ha solicitado. ¿Dónde está el dinero? Porque los autónomos no lo han recibido, las empresas no reciben ayuda, los comercios cierran,
la mayoría de personas no pueden llegar a fin de mes. Los 20 céntimos ¿qué va a pasar de mañana? gasolina son una broma. ¿Qué crees que va a pasar mañana? ¿Qué medidas se ha hablado? Hombre, por favor, él va a anunciar 2 o económicas. 3 medidas estrella que luego, como siempre, no cumplirá, como la ayuda social que recibe un 10% de la gente que la solicita, un montón de medidas que no serán más que papel mojado como hasta ahora, y va a seguir aguantando en el poder. El único objetivo de Pedro Sánchez es mantenerse. Le importa poco, y sabe Bildu que les va a echar la patada, y Esquerra que lo va a hacer, y Podemos que se los va a cargar. Ya lo saben, ya sabemos De todas maneras, a ver, yo creo que es verdad que le han caído las 7 plagas, eso es cierto, pero se ha dedicado más tiempo, esfuerzo y dinero a la ingeniería social, a sacar a Franco de su tumba y cambiarlo, a políticas identitarias o por lo menos a ceder en determinadas políticas a los nacionalistas e independentistas catalanes o vascos, y a la propaganda propia, es decir, a la propaganda del gobierno que él preside para perpetuarse en el gobierno, ha dedicado mucho más tiempo que a resolver los problemas de la gente, porque era el gobierno de la gente, y eso yo creo que es lo que le ha separado de su electorado. ¿Sabes por qué? Porque su electorado no está en eso, Carmelo. Su electorado está en que le arregle los problemas a los autónomos, en que la gente del campo tenga ayudas de verdad que le lleguen de Europa y que no estén vendiendo por debajo de los costes de lo que producen. No están en las ingenierías sociales, no están en las tonterías de Alberto Garzón y de los ministros de Podemos, que él ha permitido que sean el discurso del gobierno. Sí. Y entonces ahora hay un electorado que dice, ¿y de lo mío qué? Es decir, de los problemas de la izquierda, que son los problemas que tú venías a resolver. Por cierto, Carmelo, varios exdirigentes y exministros socialistas firmaban un manifiesto en contra de la ley de memoria democrática, decían que era injusta, que no defendía incluso la verdad. ¿Crees que al electorado socialista no le gustan estos pactos con Bildu? ¿Esto le puede realmente sacar...? Mi opinión personal, yo creo que si hay algo que no tenía que haber pactado con Bildu este gobierno es la ley de memoria histórica. Lo digo con toda sinceridad, porque creo que además ese pequeño, que es un pequeño apartado que habla de los años 79 al 83, el hecho de que, digamos, entre Bildu y ponga una sola letra en esa, pues es verdad que le hace un daño enorme al gobierno, y creo que ahí se ha equivocado, lo digo sinceramente. Dicho eso, yo creo que Bildu, nos guste o no, y a mí no, pues imaginar que a mí gustarme me gusta poco, pero Bildu ha llegado legítimamente a su representación al Congreso de los Diputados, y es un actor más en el Congreso de los Diputados, que guste o no guste, tiene derecho a votar y tiene derecho... Pero no a que se negocie con él, Carmelo, no que un partido como el Partido Socialista muchas veces, si me permites, si me permites, depende, porque Maroto, cuando estaba en Vitoria, tú sabes que negoció con Bildu... Y yo lo critico también, y me parecía estupendo, y además lo argumentó. Uno no puede estar cómodo con el señor Otegi, que estaba en la pomada, por ejemplo, de lo que ocurrió con Miguel Ángel Blanco. Sí, pero te voy a decir una cosa. Bueno, estaba en la pomada, no. Formaba parte de ella, fue condenado por pertenecer... Sí, y además bien condenado. Y escucha, pero también te digo, mira, yo no puedo estar de acuerdo, fíjate lo que he dicho, que a mí pactar con Bildu la ley de memoria histórica, memoria democrática, un error. Pero yo no puedo estar de acuerdo de que se diga que se ha, como ha dicho Aznar, con todo esparpajo, que lo que ha ocurrido es que el gobierno ha pactado con los asesinos de Miguel Ángel Blanco. Lo siento mucho, pero los señores que están representados en el Congreso de los Diputados, no, eso no heredas. Tú no heredas los pecados de tus... No, yo no les he visto. Mira, Carmelo, perdona, tú no heredas los pecados. O sea, déjame que termine esto, que este es un concepto muy importante, Maite. O sea, ni el señor John y nunca me consigo decir bien el apellido, Irriatu, el que está en portavoz del Bildu en el Congreso, ni Merche Izpurúa, Oscar dirigió un periódico, lo que tú quieras, como poco señalaba determinadas personas. Ninguno de ellos condenada. Ninguno, sí, y bien condenada además, desde mi punto de vista, pero ninguno de ellos
le descerrajó un tiro en la cabeza a Miguel Ángel Blanco. Las cosas hay que serlas muy precisas. Ni tampoco Bildu es la HB de Johnny Dígoras, personaje, por cierto, que a mí me amenazó personalmente y por el cual tuve que estar mirando debajo de mi coche durante años. Esta gente que voló además la fachada de mi casa, que vivía yo en la Plaza de la República Dominicana, no es la misma que está ahora en el Congreso de los Diputados. Y dicho lo cual, yo quiero que rechacen la violencia. ¿Por qué no condenan la muerte de Miguel Ángel Blanco? Explícamelo. Déjame que te diga. ¿Por qué? Te voy a decir una cosa porque yo lo viví, aquello muy directamente. Sí, yo también he vivido a mí se me saltaron las lágrimas como a tantos españoles, pero te diré que hubo concejales de la entonces HB que no tiene nada que ver con Bildu de ahora. No tiene nada que ver, afortunadamente la evolución ha sido en positivo. Hubo concejales de HB que condenaron la muerte el asesinato de Miguel Ángel Blanco. Carmelo, por favor, no son los mismos, no es lo mismo. Y me parece una barbaridad que se ponga las cosas. Vamos a escuchar al Albert. Esta defensa, primera cosa. Espero que defiendas igual la integridad de Vox que haces con la integridad de Bildu. Porque con Vox tienes todas las barreras sanitarias. Escucha, te equivocas. Y con Bildu les abres las fronteras. Defiendo la legitimidad escucha, Segunda cuestión. La legitimidad, yo defiendo la legitimidad de Vox. Ha quedado claro. Lo que no defiendo son sus tesis. Claro, como no defiendo las de Bildu. Pero la legitimidad sí, no te equivoques, no tergiverses los términos, Albert. No, simplemente me gustaría tu vehemencia con un partido demócrata que no ha matado a nadie. La misma vehemencia. La misma. Pero yo no acuso. Carmelo, es que yo ha matado a 1000 yo no acuso de en la cabeza. A quien no ha asesinado. Ha quedado clara tu postura. Vamos a escuchar al Albert. Mira, Mondragón. Ahí encuentran el zulo de Ortega Lara. ¿Qué hace el alcalde de Mondragón? Lo rellena de cemento para que no quede restos y nadie pueda visitarlo. Porque se trata de esconder, de blanquear. ¿Dónde está Miguel Ángel Blanco enterrado? Lo tuvieron que sacar de Hermoa, porque 10 años después su nicho era golpeado y destrozado cada día. Por unos salvajes. Y las flores tiradas al suelo. Y está ahora, exhumaron los restos y están en un pueblo de Galicia. Esta es la paz de la que hablas. El nuevo Bildu. Las formas distintas. Albert, no me atribuyas cosas que no digo. Porque es un tema muy delicado y a mí, ni tú, ni nadie del PP, ni de Vox, ni de ningún otro partido me va a dar lecciones de lo que fueron los años del PSOE. De los que fueron los años del plomo, porque yo lo sufrí. Entre otras cosas porque yo no llevo el carné en la boca de ningún partido. Amenazado personalmente. Que quede claro. Aquí el nivel de amenazado me parece muy triste, muy patético. Vamos a acabarnos. Quien mataba y quien moría. Con ese tema, quien mataba y quien moría. Y que tú ahora digas, Bildu no es HB, Bildu no es ETA, no lo es. No ayuda, no lo es, no ayuda a mejorar la relación. ¿Tú crees que Bildu es ETA? Absolutamente. ¿Tú crees que es ETA? ETA es la que mataba, hombre. Bildu son los herederos de ETA. De acuerdo. Condenados por terrorismo. Y por tanto, yo no los defenderé nunca. Pero no es la misma realidad la que había que la que hay ahora. ¿Pero cómo puedes legitimar, la realidad, siendo socialista, que tu presidente pacte con los que han matado a los compañeros de tu partido? Es tu presidente, igual que el mío. De acuerdo. ¿Por qué? ¿Por qué legitimas eso? No me pongas ni una sola etiqueta. ¿Cómo puedes legitimar eso? Ni una sola etiqueta. Carmelo, por favor. Pero fíjate, es verdad que Bildu no han pegado tiros directamente, aunque el señor Otegi, que forma parte de Bildu, sí está condenado. Creo que tiene que estar fuera de HB, es verdad, pero tú sabes que también hay silencios cómplices cuando alguien asesina. Por ejemplo, la justicia está ahora investigando a los jefes de ETA que, pudiendo evitar el asesinato de Miguel Ángel Blanco, no lo hicieron. Por lo tanto, Carmelo, no solo son responsables los que pegan el tiro y ponen la bomba. Hay otros responsables. Y hay otros responsables políticos que callaron entonces y que ahora, que son, yo sí lo creo así, herederos de aquella banda, no pegan tiros, pero mira, no han dado el paso para pedir perdón por lo que ellos apoyaron. Y segundo, no colaboran con la justicia, que sería una manera de legitimar su posición dentro de la política española. No lo han hecho, Carmelo. Y con esos bueyes son los que hará el señor Sánchez, pudiendo evitarlo y blanqueando una situación. Déjame que te diga, Maite, que los diputados en el que están en el Congreso, los representantes de Bildu, a los que yo no tengo ninguna necesidad de defender y con los que no estoy en nada de acuerdo,
por muchas etiquetas que me quieran poner aquí, simplemente por defender un poco la racionalidad, esos señores no tienen información ninguna sobre los asesinatos. Quien los tiene son los que están en las cárceles. Te voy a hacer una Quien pregunta. están en las cárceles pueden tener información y a esos hay que reclamársela. Pero ¿cómo le vas a un Oscar Reina? ¿Tú crees que de verdad se le puede decir, oiga, acláreme, usted tiene la obligación de aclararme 300 y pico asesinatos que efectivamente están sin aclarar y que hay que aclarar? Pero Carmelo, que seguro que tendrán algún hilo conductor, te lo digo porque el propio presidente del Gobierno en el Senado dio el pésame a Bildu por el suicidio de un etarra en una cárcel. Entiendo que el presidente del Gobierno tendrá información sobre los vínculos entre los representantes de Bildu en ese momento en el Senado, parlamentarios con ETA. El último jefe de ETA está en la junta de Bildu. ¿De qué estamos descubriendo ahora? ¿La sopa de ajo? Hay vínculos evidentes. La sopa de ajo, sé que a lo mejor algunos de los que están sentados en nombre de Bildu no conocen nada. Pero ¿tú crees que no podrían decirle a los etarras que sí lo conocen, condenados o no, que colaboren porque hay 370... que hemos tenido aquí en la que me te has encendido un poco, discutiendo con mi amigo Albert, toda esta bronca viene porque yo he dicho algo con lo que además me reafirmo, que no es lo mismo el señor Chapote, al que Dios confunda y que me parece una auténtica alimaña, que es el que descerrajó un tiro a Miguel Ángel Blanco y que cada vez que veo su imagen me repugna, como no puede ser de otra manera. Pero no es lo responsable mismo, de lo que ocurrió. no se le puede poner a ese señor la misma etiqueta que a un señor que está en el Congreso de los Diputados y que, ojo, ni siquiera defiende ya la violencia, porque os voy a decir una cosa que os olvidáis. Ahora ya no la defiende, pero debería, con carácter retroactivo, condenar lo que ocurrió. Y ellos no lo han condenado. Al menos reconocer que algunos gestos han hecho. Es verdad que les pedimos más y yo quiero que tengan más, que hagan más gestos y que sean más exigentes. Claro que sí. Maite, tenemos que terminar. No digamos que estos señores son los asesinos de Miguel Ángel Blanco porque sí, lo ha dicho Aznar. Aznar. Yo he dicho que son los herederos. Es que es el principio de esta discusión con mi amigo Albert. He dicho herederos. Nos vamos a ir a publicidad después del encendidísimo debate. Quería haceros muchas más preguntas, no me habíais dado oportunidad. He hecho una pregunta solamente y se han enzarzado aquí, como han visto los tres, no he podido ni hablar. Sí, verdad, menudas preguntitas, ¿no? Nos vamos a ir a publicidad, a la vuelta volvemos con una entrevista muy interesante. Vamos a quitarnos de la política de encima, vamos a hablar de cultura, vamos a hablar del cine. Una entrevista muy interesante, ya verán. Estamos rozando las 10:30 de la noche, como siempre, en directo, en cuestión de prioridades. Decía antes, vamos a aparcar un poco la política para adentrarnos en otros asuntos y también presumir de castellanos y leoneses que están triunfando y no suelen ocupar portadas de periódicos. Hoy nos acompaña una mujer que tiene un currículum envidiable, que ha trabajado en numerosas empresas del IBEX y que fue capaz de remontar la crisis institucional y de imagen de Bankia en el año 2012, cuando fue nacionalizada y después de conocerse diversos escándalos. Ella es de Aranda de Duero, de Burgos, es una experta en comunicación externa e interna y ha dado un triple salto mortal al pasar del mundo corporativo al del cine. Actualmente es la presidenta de una de las más importantes distribuidoras y productoras de cine. Seguro que si les digo el nombre A Contracorriente Films, les sonará de muchas películas españolas y también europeas. Hoy está con nosotros Amalia Blanco. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, José Luis, buenas noches. Bueno, con este currículum podríamos hablar de mil cosas. Vamos a hablar fundamentalmente de cine. ¿Hacia dónde va el séptimo arte en nuestro país? Teniendo en cuenta que siguen desapareciendo salas de cine, que el hábito de ir al cine también por la pandemia se está aminorando, hay mucha gente que sigue teniendo miedo, pero por otra parte están las nuevas plataformas, que me imagino que es a lo que se agarra la industria del cine para decir, bueno, hay futuro. Bueno, la industria del cine es amplia, o sea, tienes el negocio de producción, el negocio de distribución y el negocio de exhibición, y cada uno se ha visto afectado de forma diferente por la pandemia. Yo creo que una de las cosas buenas que ha traído la pandemia es que ha hecho que surjan muchos cinéfilos. Yo creo que hemos pasado tanto tiempo en casa que todos nos hemos aficionado a ver películas, a ver cine, y es verdad que para un distribuidor que la gente vea cine yendo a las salas, viéndolo en una plataforma, en una televisión en abierto, en el fondo da igual, tú eres el dueño de un derecho y te da igual, mientras la gente pague. Era peor la piratería, que la piratería las plataformas han hecho que desaparezca.
Es verdad que la producción ha sufrido, lógicamente, porque no se ha podido producir, pero tampoco se ha invertido, es decir, no ha generado pérdidas, sino simplemente parón de la actividad. Para las salas ha sido una época dura. Es verdad que a la gente le está costando volver al cine. Es cierto también que en este año 2022 el primer semestre ha multiplicado casi por 3 las cifras del 2021, que ya estaban las salas abiertas. Pero todavía estamos en el primer semestre alrededor de un 60% de los espectadores que había en el 2019. Buena noticia, que en junio es el 70%. Aunque la media del semestre es el 60%, en junio ya ha empezado a remontar. Y la verdad es que julio ha empezado fenomenal y este fin de semana estrena Santiago Segura y el verano siempre trae muchas películas familiares y mucha asistencia a salas, con lo cual, bueno, la gente poco a poco va volviendo. Yo creo que no es tanto una cuestión de miedo, que también, sobre todo en un inicio y sobre todo para el tipo de películas que en La Contracorriente estrenamos, que son películas más de cine independiente, de público adulto, es posible que ese miedo permanezca. Yo creo que es también un tema de cambio de hábitos. Yo creo que todos nos hemos abonado a diferentes plataformas y yo no sé si os pasa a vosotros, pero a mí ya muchas veces me da hasta pereza salir a cenar. O sea, ya digo, ay no, comida, qué cena, qué pereza, arreglarse por la noche. Bueno, y que estamos muy enganchados a ciertas series, a ciertas películas, ¿no? Sí, Que me imagino que también hablabas antes... pero que en ese hábito dices, cuando a mí, la verdad es que creo que cuando la gente lo vaya retomando, yo creo que hay pocas experiencias mejores cuando la película es buena y ahora tienes información suficiente para saber que vas a ver una buena película. Es muy difícil equivocarte a nada que leas un poquito de críticas y de redes sociales y sigas un poco la producción. Y no hay mejor plan, a mí me parece, que irte a una sala de cine y que te a oscuras, con pantalla grande, con ese sonido maravilloso. No hay comparación. No tiene nada que ver con verlo en casa. Hablabas de los cinéfilos que se han creado a partir de la pandemia. Yo no sé si también precisamente estas plataformas están haciendo que muchos jóvenes y chavales, incluso en edades muy tempranas, entren en el mundo del cine gracias a ellas, ¿no? Por supuestísimo. O sea, si yo creo, es verdad que las plataformas en el negocio de exhibición pues te pueden hacer ese daño de que la gente no vaya a las salas, vean las plataformas se estrenan, muchas plataformas se han creado. Disney, por ejemplo, al crear su plataforma, muchas de sus películas ya no van a salas, van directamente a su plataforma, es decir, es verdad que tiene un lado negativo. Lo que es cierto es que las plataformas están y están para quedarse y yo creo que la industria del cine tenemos que ver cómo convivimos con las plataformas y cómo hacemos de las plataformas un aliado más para contribuir eso, a que existan más cinéfilos, porque al final yo creo que esa es la clave, que a la gente le guste el cine. Lo malo sería si la gente no lo viese. Vosotros sois uno de los distribuidores más potentes, independientes, por supuesto, de cine. Trabajáis sobre todo con películas españolas, con películas europeas. Siempre está ese mantra de que el cine español está excesivamente subvencionado. ¿Eso es así? Bueno, es un mantra que pues tiene su parte, yo lo entiendo. En una sociedad tan polarizada como la que tenemos, pues entiendo que haya un sector de la población que piense que el cine español es su enemigo. Y no con falta de razón, es decir, creo que desde el cine a veces se han hecho cosas que yo creo que no se deberían hacer. Bueno, y no quiero entrar tanto a debatir las razones para las que mucha gente piense eso, pero lo cierto es que el cine de España recibe unas subvenciones directas y luego hay alguna desgravación por rodajes en determinados territorios, bueno, hay alguna cosa más, pero las subvenciones directas a la producción son unos 60 millones de euros al año. Creo que hay muchísimos sectores que reciben muchísimas más subvenciones y no despiertan ningún tipo de crítica, desde el automóvil, la agricultura, la pesca, la minería. Bueno, yo creo que prácticamente todos los sectores reciben ayudas. Todos los sectores reciben ayudas. Las ayudas que recibe el cine en todos los países, por supuesto en Europa, multiplican por mucho las cantidades españolas. Estamos hablando que en España se dan 60 millones a la producción de cine español, cuando en Francia estamos hablando de ayudas de 700 millones, en Italia estamos hablando de 400 millones, en Reino Unido estamos hablando de 500 millones de libras. Y la gente está diciendo, mira Hollywood sin ayudas. ¿Cómo que Hollywood sin ayudas? Hollywood tiene unas desgravaciones fiscales que solo las películas que se han rodado en California han tenido 330 millones de dólares de ayudas, solo las de California, sin contar el resto de estados. Entonces creo que es un mantra que a veces no está apoyado en cosas reales. Y luego no tiene en cuenta una cosa, y es que lo que el Estado recibe,
Hay un tema en el que no entro, sobre la importancia, la cultura, la identidad de un país que se refleja en el cine, porque entiendo que eso puede ser un tema subjetivo, puede haber gente que no le parezca cultura. Lo cierto es que el Estado, de las 60 millones de ayudas que pone, recibe más del triple en cotizaciones a la seguridad social, en salarios, en IVA. Entonces, bueno, yo creo que si el cine está ayudado es porque es una industria que genera mucho empleo, que genera riqueza para un país, que ayuda a apoyar la marca España, y luego podemos definir los criterios de adjudicación, sobre si unas películas deberían tenerlo o no deberían tenerlo. Eso creo que son otras cosas. Y yo lo que creo también es que en la industria del cine tenemos que hacer una labor importante de comunicación en todos estos temas. Y ya te digo, entiendo que a veces, bueno, pues dentro del sector puede haber posicionamientos pues que no ayuden. Se habla mucho, Amalia, de la diversidad del cine europeo, un cine más de sentimientos, más de corazón, frente al cine americano, pero es verdad que las nuevas generaciones se echan en brazos de cualquier película que procede del otro lado del Atlántico. ¿Qué nos falta en Europa o en España para poder competir con Estados Unidos? ¿Una gran empresa del cine como tienen ellos? Claro, el problema que hay es que una gran empresa europea, que sería magnífico, tiene el problema idiomático. Es decir, la gran ventaja para que haya grandes empresas americanas es que son muchos millones de personas y muchos estados que hablan el mismo idioma. Aquí una gran empresa del cine, claro, si aquí ya discutimos entre la producción catalana, la vasca, la gallega, si en qué idioma tiene que hacerse, pues mete con francés, alemán, es bastante complicado. Yo creo que al cine europeo le falta apoyo en los medios incluso. Es decir, cuando hay un gran estreno de una película americana, no hay televisión que no se haga eco del gran estreno americano. Y nosotros ahora, por ejemplo, vamos a estrenar una película que es Dios mío, pero ¿qué nos has hecho?, que se estrenó en Francia, ha tenido 2,5 millones de espectadores, entró en el top 10 de las películas más vistas, y estoy segura que no recibirá el mismo apoyo que recibirán los superhéroes. Mañana se presenta aquí en Madrid, ¿no? Viene el director y el actor protagonista. Mañana, ¿no? Viene Christian Clavier, que es el actor francés más importante en estos momentos, y Philippe de Chavarot, que es el director. Y hacemos un preestreno, pero luego la estrenaremos el 19 de agosto. Y además tenemos de verdad, o sea, es una saga, hubo 2 anteriores que vieron 2 millones, vendimos 2 millones de entradas de las 2 anteriores, que es mucho en España, muy divertida. Y yo creo que además muy... El tema de las relaciones familiares es algo que interesa siempre, si le das un toque cómico más aún, ¿no? Sí, y la tercera es buenísima. Estamos viendo imágenes ahí mientras hablas. La tercera, ese es Christian Clavier, el actor, y la tercera película es muy divertida, muy divertida. Estamos en Castilla y León Televisión, vamos a hablar un poco de nuestra comunidad. Bueno, A Contracorriente Films tiene mucha relación con el Festival de Cine de Valladolid, con la Seminci. Sí. ¿Qué tiene que hacer comunidades como Castilla y León para tener una buena industria del cine? A mí me parece que debería fomentarse, debería haber muchísimas más ayudas fiscales para los rodajes en Castilla y León. Los lugares maravillosos, por ejemplo, que tenemos, ¿no? Para poder claro, rodar. Es que con los sitios tan maravillosos que hay, fijaros lo que supuso el rodaje de Juego de Tronos para San Juan de Gaztelugatxe o los sitios donde rodó. Es decir, la invasión turística fue enorme. Es verdad que luego dejaron de rodar aquí porque España no tenía unos apoyos en desgravaciones fiscales para la industria. Entonces yo creo que desde el punto de vista fiscal, convertir Castilla y León en un gran plato con los sitios tan maravillosos que hay, tanto naturaleza como arte, yo creo que lo único que ya te digo, pues reconozco que no está bien, o sea, que el cine tiene esa cosa de que no a todo el mundo le gusta que se apoye el cine español, pero ya no solo el cine español, traer producciones internacionales a España. Se genera muchísima riqueza. O sea, ya te digo, el Juego de Tronos fue un caso clarísimo de riqueza ahí en la Ribera del Duero, en Aranda de Duero, de verdad. En Aranda, en las bodegas. ¿Qué va a suponer para el sector la ley del cine y de la cultura audiovisual que este año va a empezar a tramitarse en el Congreso? Pues de momento la ley audiovisual, ahí estamos un poco disgustados los productores independientes por cómo se ha definido. O sea, a nosotros nos parece que un productor independiente es todo aquel que no tiene un vínculo accionarial con una gran televisión o con una de las teles o de las plataformas. Y bueno, ahí ha quedado un poco que todavía no se sabe muy bien cómo va a quedar del todo. Estamos esperando la ley del cine, confiados, esperamos que salga bien, pero de momento pues no hemos empezado con muy bien pelos independientes. Bueno, Amalia, como decía al principio,
Fue importante cómo se gestionó la crisis de imagen de Bankia en 2012, cuando fue nacionalizada, bueno, pues por todo lo que vino después, la dimisión de Rodrigo Rato, las tarjetas Black, etcétera, etcétera. Usted era la directora de comunicación, entró precisamente y de relaciones externas para poder cambiar esa imagen. Incluso me han dicho que le pidieron estudiar, ¿no?, en varias escuelas de negocios, cómo lo hizo para servir de ejemplo para otras. ¿Cuál fue la clave del éxito para poder reflotar la imagen de marca de Bankia en tan poco tiempo? Entiendo que comunicación, ¿no? Bueno, y medidas drásticas. La verdad, ¿no?, es que no me considero el artífice. O sea, es que de verdad que fue un equipazo. Yo creo que han sido los 10 años más bonitos de mi vida profesional, porque fue un todos a una. Yo creo que lo que hubo fue un buen diagnóstico. Y además un diagnóstico que yo creo que se hizo bien una cosa, y es darnos cuenta que el principal problema lo teníamos dentro. No quiero hablar mucho de Bankia, pero cuando llegamos a Bankia tuvimos una reunión con gente de la oficina, de las oficinas y tal, y nos dijeron que cuando cogían un taxi no decían que les llevase a Bankia, decían que les llevase al intercambiador de Plaza de Castilla, porque hasta el taxista les insultaba. Y lo primero que nos encontramos es que la gente en Bankia lo que tenía es cero orgullo de pertenencia, sino al contrario, una vergüenza de pertenecer a Bankia grande. Con lo cual, yo creo que en ese diagnóstico tuvimos clarísimo que nuestro primer trabajo tenía que ser interno. Además, es verdad que tampoco nos quedaba otro remedio, porque yo llegué a Bankia una semana después de Goyo Golfarri, que él llegó el 9 de mayo, llegué el 16, y no sabíamos, o sea, lo primero que tuvimos que decir es qué necesita este banco para seguir adelante. Primero tuvimos que diagnosticar, luego decir lo que se necesitaba, que fue el susto de los 20 y tantos mil millones, y luego Europa se puso a analizar todo el análisis que se había hecho para decidir si nos lo daban o no nos lo daban, con lo cual tuvimos ahí 4 o 5 meses en que tampoco podíamos salir hacia afuera a decir nada, porque no sabíamos si íbamos a tener futuro o no lo íbamos a tener, no queríamos hablar del pasado, no podíamos hablar del futuro, y es verdad que nos dio mucho tiempo a trabajar mucho esa parte interna de proyecto, de que la gente, porque además es que fue una cosa muy curiosa en Bankia, porque ni siquiera había una cultura. Eran 7 cajas de ahorros que se habían fusionado, todos culpaban a todos, porque en el fondo para la gente de Caja Madrid la culpa era de Bancaja, para vosotros era de la Lletana, para vosotros, o sea... Sí, había 2 de Castilla y León, que era Caja Segovia. Había Caja Segovia y Caja Ávila, y hubo que hacer mucho trabajo, ya te digo, interno, de cohesión, de orgullo de pertenencia, de proyecto, de futuro, mucho trabajo. Yo creo que tuvieron un mérito enorme, muchísimo más que los que llegamos, la gente de oficinas, que tuvo que dar la cara con clientes, con temas de preferentes, subordinadas, salida a bolsa, pues que fue un horror. Sí, era un problema reputacional, ¿no? Y luego 2 años después salieron las Blacks, pero antes de las Blacks ya habíamos sufrido mucho. De hecho, decidimos no cambiar la marca, y yo siempre decía a José Ignacio Golfarri, digo, si hubiésemos sabido lo de las Blacks, a lo mejor lo habíamos cambiado, porque ya fue como el remate. O sea, primero dijimos, no cambiamos la marca, hay que dar la cara con lo que se ha hecho mal, no podemos decir el mismo perro con distinto collar. Bueno, teníamos muy bien argumentado mantener la marca Bankia, pero es que era un continuo. Pero yo creo que sí. Un guión de película, porque también son productores, Contracorriente Films, ¿no? Esto puede perfectamente llevarse a la gran pantalla, ¿o no? Sí, antes comentaba aquí que a mí siempre me hubiese encantado hacer si hubiese tenido dinero, un documental ficcionado de qué hubiese ocurrido en España si no se hubiese rescatado Bankia. Bueno, tenemos aquí a 3 periodistas que le están escuchando atentamente. ¿Os gusta el cine, sí, no? Sí. Mucho. Mira, bueno, tenéis que ir a ver, Dios mío, pero ¿qué nos has hecho? He visto las otras 2 y esta la veo seguro. Claro. Pues es mucho mejor que la primera y mucho mejor que la segunda. A mí la segunda me parece que bajaba un poquito. La primera de este cine es magnífico. Sí. Pero yo quiero hacer una... Con permiso, Carmelo. Porque hay una pregunta que en la calle la gente creemos saber la respuesta, pero quiero saber la realidad. Los bancos no tuvieron el desastre que sufrieron las cajas de ahorro, y para la mayoría de la opinión pública la diferencia es que se colocaron en el Consejo de Administración gente inexperta a dedo de partidos políticos y de sindicatos. ¿Qué papel tuvieron ellos en el hundimiento de Bankia? Uy. Ahí me meto en un jardín. Bueno, estamos para eso, ¿no? Ya, no. No, hombre, no sé, es verdad que no había gente con experiencia en la banca. Al final las cajas cayeron por una concentración de riesgo en un sector inmobiliario
que no tenía ningún sentido. Y también es cierto, y un poco, los bancos fueron rescatados, pero fueron rescatados por sus accionistas. Es decir, todos los bancos también tuvieron problemas porque en el negocio inmobiliario había entrado toda la banca y todo el sistema financiero, pero cuando hacían ampliaciones de capital los que se diluían eran los accionistas. El problema de las cajas es que no tenían accionistas. Entonces, en el fondo todos fuimos rescatados, no en las mismas cantidades y sobre todo, ya te digo, todos los bancos, sus ampliaciones de capital fueron sus accionistas los que se las comieron. Carmelo. Bueno, yo, Mamalia, tengo, durante estos minutos he tenido un debate interior, si preguntarte por el cine o preguntarte por los bancos, porque son dos temáticas muy extraña, completamente, vamos de la completamente banca al distintas. cine. Hombre, me hubiera gustado, no sé. Puedes hacerle una pregunta a cada uno, Si te Carmelo, pregunto te lo por permito. el cine, te diría, primero, que estoy absolutamente de acuerdo en que hay que ayudar al cine, porque el cine te proyecta la imagen de tu país mejor que ninguna cosa, y eso lo saben muy bien los americanos. Hollywood, su mayor proyección de marca de país es Hollywood. Esto es incuestionable. Por supuesto, y la industria, los ingresos que le genera al país. Pero yo, sobre el cine, te quería preguntar, que yo tengo la impresión de que ha habido un corrimiento de talento hacia las series, o sea, que digamos que, porque son durante un tiempo, no sé ahora, porque ahora algunas plataformas parece que tienen problemas, pero lo que daba pasta eran las series. Y todo el talento, o una buena parte del talento, se ha concentrado en las series, y si no se ha resentido, digamos, hablo a nivel mundial, como una buena observadora de la industria cinematográfica. Esa es mi pregunta sobre De hecho, perdona, Carmela, hay muchos grandes actores que lo reconocen, que han tenido que irse a las series para poder subsistir, ¿no? Claro, pues a eso me refiero, que ha habido, guionistas, por ejemplo, hay guionistas enormes, especialistas en fotografía. Las series han mejorado una barbaridad, y hay algunas series que verdaderamente son, nunca se imaginaba que podía llegar a ese nivel de... O sea, parece como que ha habido una especie de movimiento que se ha arrastrado a las series, el negocio de las series ha arrastrado mucho talento del cine. Yo creo que al final todo es una industria, y a mí que vayan también bien las series, al final todo contribuye a que la gente le guste el audiovisual y aprecie el audiovisual español, o sea que me parece bueno. Es verdad que hay mucho talento en las series, pero yo creo que el cine siempre es, por ejemplo, Rodrigo Sorogoyen. Pues ahora estrenamos Asbestas, que es una película suya en este último trimestre del año, y es una joya. Es decir, siempre les gusta, por mucho talento que esté en las series, el hacer una película, el trabajar un guión. O sea, es que se puede compartir. Hay guionistas que trabajan en series, pero también pueden trabajar en cine. Hay directores que hacen series y hacen cine. Ahora hemos rodado una película en el desierto de Atacama, en Chile, con Antonio de la Torre. O sea, te quiero decir que ojalá el éxito de las series, que esto es cíclico, unas veces son series, otras veces es cine. A mí particularmente las series es que me terminan aburriendo. Es decir, me gustan, pero digo, esto lo podrían haber contado en 3 capítulos y no en 25. Algunas se estiran desesperadamente. Sí, a mí me gusta, me pasa con las películas que cuando duran más de 2 horas ya estoy inquieta, pues cuando empiezo a ver una serie y veo que horas y horas, o sea, he visto una serie magnífica americana, he visto la primera temporada, me ha encantado, pero es que dicen, hay 4 más, digo, es que me siento incapaz de tragarme otros 20 y tantos capítulos y no... La pregunta de los bancos, que me ha dado permiso José Luis, es más complicada. Uy. Bueno, Bankia, ahí miro a Maite porque nosotros seguimos muy atentos como informadores de Madrid, que todo el proceso de Caja Madrid, después Bankia, cómo se reflotó Bankia, y luego vino la fusión. Bankia era el banco de Madrid, por excelencia. Caja Madrid. Bien, Caja Madrid. Tuvimos la sensación de que la fusión, algunos tuvimos seguro que me vas a corregir, tuvimos la sensación de que se había, digamos, no fusionado a saldo, pero casi. Es decir, que la Caixa se zampó Bankia, digamos, incluso hubo, digamos, también una clara diferencia del trato que recibieron en esa fusión los trabajadores de Bankia con respecto a los trabajadores de Caixa. O sea, que salimos como muy perdedores de esa operación.
Algunos tuvimos esa sensación. Ahora, si quieres, corrígeme. Hombre, yo creo que hay varios temas. O sea, desde el punto de vista de precio, yo creo que fue una ecuación de canje justa. Es verdad que nosotros, y muchas veces Goy lo decía en entrevistas y en las charlas internas, y nos transmitía a todos que teníamos que trabajar y dejarnos la vida por ganarnos el derecho a nuestra independencia. La crisis, la pandemia se llevó todo un poco por delante. Es decir, yo creo que si no hubiese habido pandemia, a lo mejor podíamos haber luchado más por nuestra independencia y haber seguido un camino solos. Pero es verdad que la pandemia, el miedo a los riesgos, las insolvencias, lo que podía venir, bueno, pues en ese momento aconsejaban el hacer alguna operación. Y es verdad que Caixa es el triple que nosotros, es decir, yo creo que en las fusiones, y yo he vivido bastantes, pues tienes que asumir tu situación. Yo creo que hay mucha gente de Bankia que ha quedado. En Castilla y León, por ejemplo, la territorial proviene de Bankia, es magnífica y está haciendo un trabajo extraordinario en Castilla y León y venía de Bankia. En Castilla-La Mancha es de Bankia, uno de los de Madrid es de Bankia. Es decir, ha quedado gente de Bankia y además es que es gente muy buena, pero Caixa era el triple y es evidente que ha sufrido más los equipos de Bankia. Sí. Amalia, menos mal que no he dicho otras empresas importantísimas en las que has trabajado, porque si no esta entrevista no sé por dónde iba a derivar, pero bueno. Maite. Yo voy a preguntarle por el cine, Amalia, además de una cinéfila empedernida, que todavía va a las salas de cine y que cuando voy a las salas de cine, sobre todo entre semana, me las encuentro prácticamente vacías, con muy poca. Y cuando yo hablo con mis amigos, con la familia, les pregunto, oye, al final veis series en casa, te dicen, sí, hijo, es más cómodo lo que tú decías, no salir de casa y tal, pero también es que es caro el cine. Y resulta que el cine bajó, me parece que hace 4 años, el IVA pasó del 21 al 10, si no me equivoco. Con Pepe Guirao, precisamente. Exacto, que hoy ha fallecido. Sí. Gran ministro de Cultura y además un buen director del Reina Sofía y una persona encantadora. De la Fundación Caja Madrid. Que hizo un trabajo y una buenísima persona. Era el director de la Fundación Caja Madrid. Cuando yo llegué era mi interlocutor en la Fundación Caja Madrid y era una persona extraordinaria. Casa Encendida. Casa Encendida, luego fue Fundación Montemadrid, una persona extraordinaria. Magnífico. Y cuando se bajó el IVA, luego los ciudadanos siempre decían, es que al final todas esas bajadas las absorben las propias exhibidoras, que lo que hacen es subir un poco el precio, con lo cual no se nota. Eso es lo que ha ocurrido, porque todavía hay, no sé si es un mantra o es una realidad, de que es muy caro el cine y que por eso la gente, cuando vas a una familia, 5 o 6 personas, te tienes que gastar un dineral. Bueno, hombre, si dices, gasto la entrada y compro palomitas y Coca-Colas y tal, bueno, pues es más caro, pero yo creo que poco ocio hay donde te pases 2 horas por 6, 7 euros, 8 euros. Y lo que aporta. Lo que te aporta y la cantidad de ofertas que luego tienes entre semana y fines de semana y el Día del Espectador y las fiestas del cine. O sea, a mí no me parece... No es el precio. Hombre, supongo que para mucha gente el precio es un problema, pero igual que lo será para ir a cenar o para pagar Netflix o para cualquier tipo de ocio. O sea, a mí me parece que dentro de que el ocio, pues a lo mejor hay mucha gente que no puede acceder a ninguno, y es un tema duro. Me parece que el cine, si vieseis las cuentas de los exhibidores, pues veríais que no creas que la gente se forra. Para sobrevivir cuesta, y con la subida de la luz, el aire acondicionado, ahora ya ni te quiero contar. Y Amalia, ¿qué le parece esos cines de pueblo, que todavía hay ciertos pueblos que mantienen su sala de cine? Muy pocos, ¿eh? Son auténticos héroes. El Aranda de Duero no es un pueblo pequeño, por supuesto, pero... Mi familia era dueña de un cine de Aranda. Ajá. Y yo creo que por eso nos viene la afición al cine. Había el cine de arriba y el cine de abajo. Y mi familia era dueña del cine de arriba. Yo recuerdo ver Ben-Hur todos los días de la semana cuando se estrenó Ben-Hur. Y estuvo muchos años sin cine y ahora en un polígono, en un centro comercial a las afueras se ha abierto una sala. Pero va poca gente. Y es verdad además que ya no solo en los pueblos pequeños, en las ciudades pequeñas, es decir, si eliminas Madrid, Barcelona, Valencia, San Sebastián, Bilbao, Sevilla, la gente se queja de que las salas desaparecen, pero luego no van cuando las tienen. Y luego además es verdad que en determinados sitios más pequeños pues solo estrenan grandes superproducciones americanas. Yo creo que, Dios mío,
sí que conseguiremos que entre como una gran superproducción. Esperamos de verdad que en agosto sea una de las películas que contribuya a que la gente vuelva a ir a las salas, porque es verdad que es un plan muy bueno para hacer en familia y es una película muy familiar, muy divertida y de salir habiendo pasado un buen rato, y estrenaremos en esos sitios pequeños. Pero es rara la película nuestra que nos admiten una copia, porque luego colocar las copias de las películas, la gente hay veces que te dice, ¿por qué no estrenáis más copias? Es que las salas, además si te llega Warner o te llega Sony y te dice, quítame esa que voy con la mía, pues desaparece. Eso, el 19 de agosto se estrena en todas las salas de cine. Dios mío, ¿Pero qué nos has hecho? Película francesa cómica. Maite se ha visto las dos primeras. Estupenda. Es más objetiva que lo que puede ser. Estoy deseando que llegue el Amalia, 19 de agosto. Y ahí estaremos. Pues Amalia Blanco, muchas gracias. Bueno, ha sido una entrevista un poco complicada, me imagino. Hoy veníamos, pero... No, pero bueno, divertida. Ha estado bien, ha estado bien. Muchas gracias por estar aquí en la tele de tu tierra, en Castilla en Televisión. Muchas gracias. Bueno, llega la hora de irnos a la noticia atascada de Calixto Albricias, las 11 menos 5 de la noche, justo la hora. Venga, vamos a verla. Las bajantes, José Luis, hacen el ruido que oís. Una cara tan dura que ha durado 1,5 millones de años. Y no me refiero a la que ha convocado el debate sobre el estado de la nación para esta semana, sino a la que ha aparecido en Atapuerca. En España tenemos larga tradición de caras duras. Ya fluye en la actualidad en nuestra comunidad. Pues fíjese, una cara, un rostro, un esqueleto de la cara, por supuesto, de 1 millón de años. Acaba de aparecer hace unos días ahí en Atapuerca, en la sierra de Burgos. Carmelo, muchas gracias como siempre. Gracias. Feliz verano. Nos vemos la próxima temporada. Claro que sí. Albert. Un placer. Os volveré a juntar, ¿eh? Me encantará. Maite, gracias como siempre. Un gusto estar contigo. Y un placer, Amalia. Nos vamos a casa ya. Mañana les espero ya en el plató de Valladolid. Ya saben, a las 9:30, como siempre, en Cuestión de Prioridades. Descansen y disfruten. Adiós.